Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos y creo que es importante ir de la mano con lo que fue parte de nuestro comentario del día de hoy, hablando sobre estas urgencias que tiene el Ecuador, sobre cosas que son parte de nuestra cotidianidad, más allá de la discusión política, de la bronca entre los actores políticos, y tratando de insistir en que el gobierno, creo, estoy seguro, estoy convencido, debe leer adecuadamente el resultado electoral y tomar en cuenta que el país espera la solución a sus problemas más acuciantes, y uno de ellos tiene que ver con la situación de la salud, con lo que está pasando con la compra de medicamentos y insumos, graves dificultades, ¿no? Esto va a ser debatido en estos días acá en Quito, y sobre eso queremos agradecer la presencia de Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que está acá en A Primera Hora. Andrés, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Gracias a usted por la gentileza. Bueno, ¿por qué surge esta preocupación por parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo respecto de lo que está pasando con la compra de medicamentos e insumos? A ver, Fabricio, creo que la preocupación surge por lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Nosotros recientemente, en colaboración con la Universidad San Francisco, la Escuela de Salud Pública, realizamos un evento denominado Retos y Oportunidades en la compra y abastecimiento de medicinas e insumos médicos. Y si tuviera que resumirte brevemente qué discutimos el viernes pasado, sería una frase que rompe el corazón a los ecuatorianos, pero releva una situación crítica, que es: no hay medicamentos. Cuando un paciente se acerca a una farmacia de un hospital público, tiene que escuchar que no hay medicinas. Entonces, más allá de que esto es un problema administrativo, se convierte ya en una molestia y una crisis de salud, porque esto podría significar que un paciente que está con diabetes no pueda acceder a un día con insulina, o que simplemente los pacientes que tienen cáncer pongan una para la lucha por su vida. Entonces, esto ya no es un problema logístico, ya no es un problema administrativo, sino más bien está repercutiendo en el bienestar de la ciudadanía. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que el costo de los tratamientos lo está asumiendo el paciente, algo que debería ser garantizado por el Estado. En las cifras que tratamos justamente en el evento del viernes pasado con la San Francisco, salió el dato que este monto que sale de los bolsillos de los ecuatorianos representa el 33% del gasto de salud. Es decir, que un tercio de los gastos lo está asumiendo cada uno de los ecuatorianos. Es decir, que están dejando, en este caso, de poder ahorrar, o también entrando en deudas para poder pagar sus tratamientos. Hablamos de esos medicamentos, esos tratamientos, esos insumos que tiene que proveer el Estado a través del sistema público de salud. Claro que sí. Nosotros hemos visto que existe un desabastecimiento, en este caso de insulinas, un desabastecimiento de antibióticos, un desabastecimiento de antivirales, de analgésicos, y si nosotros analizamos las cifras que se está teniendo con un indicador que es clave, que es el abastecimiento, el nivel de abastecimiento que tiene cada uno de las entidades de salud, vemos que, por ejemplo, en el IES, este nivel de abastecimiento llega al 65%, en el Ministerio de Salud Pública en promedio está en el 45%, y en muchos hospitales no llega al 30%. Entonces, lo que estamos viendo es una falta de medicamentos que son esenciales para los pacientes. Vemos actualmente lo que es insulinas, está faltando insulinas para las personas que tienen diabetes. Entonces, esto está perjudicando y reperjudicando a lo que es la ciudadanía y el bienestar de cada uno de los ecuatorianos. Estas cifras son alarmantes. Sobre lo que se ha ya anunciado en el IES, hace poco terminó estos 60 días que se había declarado la emergencia, se ha decidido aumentar un mes más el tema de la emergencia, precisamente para el abastecimiento de medicamentos, etcétera. ¿Ustedes creen, y en estas reuniones, en esta evaluación, análisis, que estos 60 primeros días que ha tenido esta declaratoria de emergencia, sobre todo en el IES, el tema de la salud, ha servido, digamos, de estas acciones que se han implementado, han servido? ¿Cómo avisoran incluso este mes que se ha ampliado esta emergencia? Sí, Andrea, justo acabas de mencionar algo importante. Acabamos las declaratorias, al menos del Ministerio de Salud Pública.
En las últimas noticias hemos visto que el IES ha extendido esta declaratoria de emergencia. Sin embargo, no se está resolviendo la causa raíz de un problema que se ha vuelto sistémico en el Ecuador. ¿Cuáles son las causas del desabastecimiento? Si lo podemos exponer. Primero, una falta de planificación, por lo cual se está recurriendo a compras emergentes. Y estas compras de emergentes se lo hacen con precios mucho más altos. Y lo que hemos visto, por la falta de disponibilidad de los medicamentos por parte, en este caso, de que tienen que venir muchos importados, este lead time de llegar al país toma tiempo. Entonces hemos visto que esas compras por el momento no están resultando para poder abastecer todo lo que es el sistema de salud público. Otro problema es la falta de trazabilidad que tenemos en los medicamentos. Existen medicamentos que se han comprado y que se han quedado en las bodegas. Entonces, como ahorita las casas de salud están llevando el inventario, se los hace a través de hojas de cálculo de Excel que son fácilmente manipulables, que no son adecuados para un manejo de inventario. Entonces, otro de los problemas que aparte acompaña a la falta de planificación, a las compras de emergencia, es la falta de trazabilidad que tenemos en los medicamentos. Que entonces, también tiene que ver con la falta de planificación. Claro que sí. Entonces, en el Ecuador somos un país que los inventarios se siguen llevando en hojas de cálculo de Excel que no permiten tener una adecuada trazabilidad. No sabemos cuánto se dispone en bodega, cuánto se dispone en tránsito, y si lo sabemos existen márgenes de errores muy grandes, por lo cual esto no puede continuar así. Otro de los problemas que hemos visto igual tiene que ver con lo que es el presupuesto general del Estado. Si analizamos el sector salud y analizamos la Constitución que te dice que se debe alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto, las cifras desde el año 2021 hasta el 2024-2025, octubre del 2025, vemos que ha decaído. Actualmente, a fecha de octubre de este año, vemos que el porcentaje del Producto Interno Bruto llega al 1.7, no llega a ese 4%. Y si analizamos también las cifras del presupuesto codificado y el presupuesto ejecutado de este año con respecto al Ministerio de Salud, vemos que este ministerio no ha ejecutado o ha llegado a ejecutar menos del 50% este octubre, y si revisamos su presupuesto de inversión, no ha ejecutado el 5%. Entonces, estamos viendo crisis que se están llevando. Uno, desde la parte financiera, si existe la disponibilidad del dinero, de la plata para poder comprar las medicinas, y también si se está cumpliendo el derecho constitucional de garantizar la salud de los ecuatorianos. Entonces, el problema se está llevando a una etapa que ya está perjudicando a la ciudadanía y al bienestar de cada uno de los ecuatorianos. El portal Primicias, por ejemplo, a través de mi colega Estefanía Celi, presentaba hace 3 días una panorámica grave de lo que pasa en salud, ¿no? El Ministerio cierra su emergencia con apenas $3 millones en contratos firmados. Generaba una alerta, ¿no? Que hablaba del fracaso de la mayoría de procesos lanzados. El Ministerio de Salud requería 501 medicamentos y 264 dispositivos médicos, pero solamente lograron adjudicar 55 medicamentos y 20 dispositivos médicos. El monto de los 75 contratos firmados asciende a apenas $3 millones, aunque el presupuesto de emergencia era de 50 millones. ¿Qué está pasando allí? Porque se supone que con emergencia se destinan recursos, pero no alcanzaron a comprar en el tiempo convenido o anunciado. Sí, aquí es una falla de coordinación con los proveedores. Sí, entonces existe un lead time entre poder importar y que llegue a las casas de salud y este medicamento o estos insumos médicos lleguen al paciente. Entonces, esa falta de planificación que estamos viendo se está también evidenciando en las compras de emergencia. ¿Se podía hacer en los 60 días? Es decir, ¿cómo califican ustedes este porcentaje de medicinas que se ha adquirido de los contratos de 47 y 211 que se necesitaban? ¿Era el tiempo suficiente, 60 días, para poder realizarlo? Nosotros lo que evidenciamos es que podría haber otros tipos de soluciones. Dentro de lo que es la compra de medicinas se encuentran catálogos electrónicos en el cual ya han pasado por un proceso de estandarización, y lo más fácil y una respuesta muy rápida que se podría haber dado y una solución a la crisis de medicamentos e insumos médicos es justamente utilizar el catálogo electrónico para poder que los mismos proveedores puedan reaccionar mucho más rápido.
Entonces, lo que estamos evidenciando ahora es que esta baja coordinación, esta falta de planificación con los mismos proveedores ha tenido un retraso en el abastecimiento y compra de medicamentos. Y esto acompañado con los procesos de la baja trazabilidad de los inventarios, que también los procesos burocráticos son lentos en la compra de medicamentos. Entonces, esto ya no es un problema de ahora, es un problema que se está volviendo sistémico, un problema estructural, por lo cual la revisión se tiene que hacer un análisis de las causas raíces que está pasando esto. Y justamente en el evento que tuvimos la semana pasada, en la cual nos reunimos con expertos, con la academia, planteamos ciertas soluciones con el fin de que, por ejemplo, exista una cadena de suministro que pueda tener mayor trazabilidad y un mayor impacto referente a lo que es la cadena de suministro de medicamentos. El tema es que, y esto explicaba CEDIM, la Asociación de Distribuidores de Insumos Médicos, este tipo de compras implican importaciones en la mayoría de casos, y la importación no se la hace de un día para otro, a no ser que la empresa tenga en stock aquí en el Ecuador, obviamente ya los insumos, y se requiere un tiempo mucho mayor. Usted decía, por ejemplo, y hablaba de que no deberían estas compras ajustarse o atarse a una emergencia, sino deberían ser parte de un procedimiento mucho más planificado. No existe esa planificación y por eso estamos como estamos en cuestión de emergencia. ¿Es un tema de planificación o es un tema de falta de plata? Son acompañados por los dos. El primero tiene que ver con la falta de planificación. Entonces, si uno ve la realidad de las casas de salud, de los hospitales, de las farmacias, cómo se está llevando y calculando el inventario es a través de hojas de Excel. Entonces, este manejo de inventario es sin duda muy precario para poder conocer cuánto se tiene en bodega, cuánto se tiene en tránsito y poder reaccionar y poder brindar los medicamentos, los insumos para que se puedan curar los pacientes y puedan seguir luchando por su vida. Entonces, nosotros también dentro de este evento no nos dedicamos solo a la crítica, sino más bien también, Fabricio, a exponer cuáles son estas soluciones que se podrían evidenciar. Primero, tener un sistema de trazabilidad estandarizado que te permita conocer desde dónde se encuentran los medicamentos, desde que salen de la manufactura, de las mismas empresas o se importan, hasta la entrega de paciente. Entonces hay muy buenos estándares, Data Matrix como ejemplo es uno de esos. También se planteó soluciones para lo que son enfermedades de alto costo, enfermedades que tienen que ver con, por ejemplo, cáncer, oncológicas o enfermedades que tienen que ver igual con enfermedades que son raras o que son huérfanas. Entonces una de las soluciones que se planteó dentro de esto son revisar las modalidades de compra que se están realizando en lo que es los procesos de compra pública, y una alternativa que se planteó son los famosos acuerdos de riesgo compartido. ¿Qué significa eso? Esos acuerdos de riesgo compartido se están implementando también en varias partes del país, pero muy cercano en Perú. En este caso, tanto el proveedor como la entidad contratante administran el riesgo con el fin de, por ejemplo, acceder a medicamentos innovadores o de alto costo, con el fin de que estos acuerdos puedan pagarse cuando exista resultado a un éxito de un caso clínico, es decir, cuando mejora el paciente. Entonces, la efectividad y los resultados se están midiendo en ese sentido cuando impactan a la salud. En este caso, se conviene o se hace un convenio en el cual se evalúa al paciente regularmente con el medicamento que se va a adquirir y se paga el total del tratamiento solo si este paciente mejora. Entonces, existe este tipo de mecanismos que se están implementando a nivel internacional y puede ser una de las soluciones también con el efecto de poder gastar un dinero que se está reinvirtiendo en la salud de la ciudadanía y que produce realmente un resultado. Fabricio. En este encuentro, en este análisis que ustedes efectuaron el día viernes, que creo que es importante porque estuvieron presentes especialistas, la academia, ustedes como organización no gubernamental, para hablar de lo que realmente importa, que es lo que está pasando en la crisis de salud. Se abordó la inestabilidad en el liderazgo del ministerio, el hecho de que permanentemente, o sea, el Ministerio de Salud es, junto al Ministerio de Gobierno y Petroecuador, son las entidades que mayor inestabilidad han experimentado durante estos 2 años del gobierno del presidente Noboa. ¿Abordaron esto? Sí. Y el hecho de que no tenemos ministro o ministra titular, porque la vicepresidenta está encargada. Una de las causas que vemos, que muchos de los planes, acciones y actividades que se han planteado en un papel y que no pasan a convertirse en una realidad, es debidamente a la inestabilidad política y también
direccionado a lo que es la voluntad de poder realizar acciones concretas. Entonces la inestabilidad, sin duda, Fabricio y Andrea, repercute en las tomas de decisiones y también en una política de Estado, una política sostenible en el tiempo. Entonces lo que hemos visto es que se ha agudizado problemas que ya no son emergentes, que están convirtiéndose en estructurales y que no viene solo de este gobierno. El manejo de los inventarios, la falta de trazabilidad, procesos que son burocráticos muy lentos, no se puede acceder a medicamentos que tienen que curar enfermedades de alto costo. Entonces, sin duda, la cabeza que tiene que estar al frente del ministerio tiene que ser una persona que conozca del sector salud, que conozca cómo manejar y además tratar de asesorarse de las personas más adecuadas para que esto pueda solucionarse en el tiempo posible, más rápido. ¿Cómo han visto entonces este encargo específicamente de la vicepresidenta María José Pinto? Nosotros estamos a la espera de que la vicepresidenta pueda tomar las riendas y que más que la parte técnica exista la voluntad política, porque en el ministerio conocemos y en el sector salud varias hojas de ruta que se han establecido en estos 5 años, establecido en el mediano plazo, dentro de este mismo periodo, que no se han palpado con acciones que se evidencien en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, y por lo cual hemos visto que estos problemas se han desencadenado en el desabastecimiento de medicamentos, de insumos médicos. Es preocupante tener un 45% de abastecimiento en el Ministerio de Salud Pública, es preocupante tener 65% de abastecimiento en el IES. ¿Cuál debería ser el porcentaje, digamos, mínimamente tolerable para enfrentar una situación de, digamos, de necesidad de la población que requiere la atención pública? Sí, nosotros... O sea, lo ideal es 100%, digo yo, no hablando de un mundo ideal que no existe, pero nos habla de unos porcentajes muy bajos. ¿Se habló de cuál debería ser el mínimo? Sí. El mínimo del abastecimiento para poder manejar con los diferentes lead times de importación de los medicamentos está entre el 80 y 85%. En ambos casos. En el caso de cualquier modelo de abastecimiento de salud. 80-85 es el mínimo. Sí. Repitamos en el Ministerio de Salud, ¿cuánto dijo? En el Ministerio de Salud tenemos en promedio el 45%, en el IES del 65%, Una barbaridad. Y en algunos de los casos, en muchos hospitales, se está manejando menos del 30%. Entonces, el problema es grave porque está faltando insulinas, está faltando antibióticos, está faltando antivirales, analgésicos. Entonces, la crisis se está agudizando. Y este gasto lo está asumiendo el ciudadano. Y un dato que igual se evidencia es que un tercio de los gastos de salud sale del bolsillo del ecuatoriano, entonces está saliendo de los ahorros del paciente y mucho también se puede ver que se endeudan para pagarse enfermedades que el Estado debería garantizar. La ciudadanía se está acostumbrando a aquello. Lastimosamente no es que se acostumbre, sino que vivimos en un problema en el que el paciente va a la farmacia y lo único que escucha o que encuentra es que no hay medicinas. Entonces, esto no se convierte ya en un problema administrativo, en un problema logístico, sino más bien un problema que nosotros como país, con nosotros como ciudadanos vamos a tener que enfrentar, porque la salud se lo construye a través de todos. Puede ser que en el caso de que muchos pacientes no se atiendan en la red pública de salud, sin embargo, hay momentos en la vida que no existe la garantía de que podamos acudir a este sistema y poder enfrentar enfermedades que pueden ser oncológicas. Entonces, ahí es el reto de que exista la voluntad política y que la construcción de la salud lo hagamos todos. ¿Podría afectarse solo esto como para ya ir culminando? ¿Podría afectarse incluso el tema o la percepción, incluso no solo la percepción, sino evidentemente lo que está sintiendo la ciudadanía con el caso de Helbert, que ahora mismo está, digamos, tomando otro rumbo y se está incluso cuestionando el contrato con Helbert? Otro de los temas es que conocemos muy poco de las compras que se están realizando porque no son los más transparentes posibles. Entonces, los contratos para poder las citas médicas llevar a cabo es algo que se tiene que realizar, no sé si con esta con este proveedor o con otro, pero es un problema que se debe resolver. Sin duda, una de las cuestiones que vemos de los afiliados del IES es que las citas pueden acceder a veces son para 3, 6 meses o un año incluso. Es una barbaridad. Entonces, ¿cómo podemos tener un sistema en el cual pueda prevenir enfermedades, ¿sí?,
si actualmente las citas que para las personas que se encuentran enfermas te la colocan para 3, 6 meses, 9 meses. Entonces, nosotros estamos teniendo un sistema que no es preventivo, sino que reacciona, ¿sí? Y en esa reacción hasta estamos tardando, porque, como vemos, el contexto actual, sin medicinas, sin medicamentos, no permite asegurar, el bienestar y el desarrollo social del país. Lo último, y esto también me comparten, ¿no? Porque hemos hablado un poquito de la panorámica de modo general, que es muy preocupante. A mí, sobre todo, me llamó la atención de esta entrevista con nuestro invitado, estos porcentajes de abastecimiento que están muy por debajo de lo mínimamente tolerable, 45% en el caso del Ministerio de Salud, 65% en el caso del IES, pero hay hospitales que no llegan ni al 30%, lo cual me parece gravísimo. ¿Qué pasa con las medicinas para los pacientes con enfermedades raras? Y por ejemplo acá, Diario El Comercio, y gracias a Cristina por compartirme esto, Diario El Comercio publicaba hace 2 días, en Ecuador niños y adolescentes con enfermedades raras afrontan una espera que sus cuerpos no pueden sostener. Menciona casos de 3 familias, ¿no? De Ariel Gavilanes de 14 años, Gael Castro de 5 y Alex de 9. Narran cómo la falta de medicación en los hospitales de Díaz de Quito y Guayaquil ha interrumpido los tratamientos vitales pese a órdenes judiciales, derivaciones y años de seguimiento clínico. Dice la nota, niños y medicinas de red estatal con las enfermedades raras. ¿Abordaron esta problemática? Fabricio, eso es una realidad muy cruel, y una de nuestras ponentes hablaba, aparte de lo que hemos expuesto, estas cifras del desabastecimiento, que una de las ruedas o las últimas ruedas del coche son las personas o pacientes que tienen enfermedades catastróficas o enfermedades huérfanas, y que sus tratamientos, por ser enfermedades muy singulares, son de alto costo, ¿sí? Entonces, si no existe actualmente medicamentos para enfermedades que son comunes, mucho menos para enfermedades que son raras o enfermedades huérfanas, entonces quedan relegadas. Y ahí lo pertinente es tratar de ver cómo solucionar y mejorar el bienestar de esos pacientes. Y lo que te planteaba se daba ahí a través de posibles modalidades de contratación que se puedan instaurar tomando buenos modelos internacionales, como es el acuerdo de riesgo compartido que te acababa de exponer, Fabricio. Entonces, este tipo de acuerdos lo que te permite es que se asuman riesgos por parte tanto de los proveedores como de las entidades contratantes, y se pague el tratamiento para estas personas que necesitan y que tienen estas enfermedades, cuando el medicamento o el fármaco cumpla y dé resultados de mejora de calidad de vida para el ciudadano. Sin duda, estamos en un contexto, en una realidad adversa, pero tenemos que pasar de esta crisis y de que cuando un paciente acceda a una farmacia o a un hospital público no se encuentre con esta frase de no hay medicamentos. Sí, entonces, eso es una realidad muy cruel. Es lo mínimo, no hablo del mundo ideal, pero es lo mínimo que uno espera justamente para gente que no tiene, y yo esto he relatado, Andrés, solamente para cerrar y que comentario añadido. Yo acabo de pasar una situación muy compleja, y aquí el equipo lo conoce con una situación médica de mi nieto. Y a Dios gracias, tiene seguro privado. Y logró hacerse atender y todo lo demás. Y reflexionábamos en mi casa, y claro, pudimos hacerlo y pudimos garantizar esa atención porque hicimos un esfuerzo para que tenga un seguro. Y pensábamos, ¿qué pasa con la gente que va al hospital público, que no tiene turno, que no le atienden, que no tiene medicamentos? Hay gente que no tiene. Hay gente que le sube 5 centavos al valor del pasaje y resulta que no le alcanza. Es la realidad que pasa con mucha gente. Hay personas que no tienen 5 o 10 dólares para pagarle al médico del barrio, que te cobra eso por una consulta. Hay gente que no tiene, y es una realidad sobre la cual yo en lo personal, y aquí con Andrea coincidimos, defendemos el valor de lo público para esos sectores que no tienen la posibilidad de hacerse atender de forma privada. Porque a eso súmele que no es solo el valor económico, sino también la parte emocional. Tener a una persona enferma en casa es un golpe durísimo, y encima más saber que uno no tiene ni siquiera para adquirir los medicamentos. Entonces es realmente complejo el panorama. Es una realidad muy cruel que estamos viviendo los ecuatorianos, y esto está pegando mucho más aún a las familias que son vulnerables. 1/3 de los gastos de salud está saliendo de los propios bolsillos del ecuatoriano, y como hemos evidenciado, esto está consumiendo gran parte de su ingreso o de sus ahorros, y en muchos de los casos se están endeudando para pagar estos tratamientos. En el caso de Fabricio, su nieto pudo atenderse en la red privada porque tenía un seguro privado. Claro, pero estas familias que son muy vulnerables, el costo de los tratamientos o la alza de precios perjudica
en su ingreso y estabilidad también emocional. Y hay familias, por ejemplo, que tienen seguro, pero el seguro no les cubre el caso de enfermedades catastróficas. Totalmente. O les cubre hasta cierto punto y luego necesitan el apoyo del Estado y no lo encuentran. Es una realidad muy compleja. Es una realidad cruel que, Fabricio, el Estado, como lo dice su Constitución, dice nuestra Constitución, debe garantizar el derecho para la salud para todos los ecuatorianos. Y ahí es el punto que podamos resolver esta crisis que se ha vuelto estructural y pasemos de que la frase no hay medicamentos se convierta, si hay medicamentos ya vamos a disponerlos para que ustedes puedan seguir luchando por su vida. Andrés, gracias por el tiempo. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Muy y buen día. interesante este diálogo con Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y obviamente saludar y destacar estos espacios para el debate sobre estos que son los temas que realmente generan preocupación. Lo que pasa con la crisis de los medicamentos e insumos en los hospitales públicos, lo hemos abordado acá con nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.